Buenas tardes a cada uno de nuestros amados oyentes que ya están con nosotros en sintonía desde la ciudad de Las Arenas, desde Puerto Armuelles, en Panamá. Glorificamos a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos ha concedido el día de hoy de estar con ustedes para seguir emprendiendo este viaje por cada página de las Sagradas Escrituras. Vamos entonces ya a tener la oración de inicio para comenzar con los capítulos correspondientes al día de hoy, que serían los capítulos 16, 17 y 18 del libro segundo de Reyes. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios, te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ante ti toda rodilla se doblará y toda boca confesará que tú eres el Señor. Concédenos, oh Dios, cada día poder estar a cuentas contigo. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues sabemos que no hay hombre delante de ti que no peque en palabras, en pensamientos, en acciones. Oh Señor, considera nuestra humana fragilidad y danos siempre el deseo, la necesidad de corregir aquello que no agrada a tus ojos. Oh Padre amado, te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que ya están conectados con nosotros y los que han de entrar. Bendice cada hogar, cada país que está conectados a escuchar de este programa. Te presentamos los niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos. Oh Dios, grande Señor, hay una lista muy grande de enfermos por los cuales estamos orando. Te suplicamos que en tu bondad y en tu misericordia podamos ver tu mano buena, tu poder sanador sobre cada uno de ellos. Gracias por los que han sido sanados, por los que están siendo atendidos, que tu mano buena sea con ellos. Ten misericordia, Señor, de los hermanos que están pasando por adversidades, por dificultades, consuélales, dales la fuerza para poder salir victoriosos en tu nombre. No nos abandones, quédate en medio nuestro. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, mis amados, vamos entonces a iniciar ya con la lectura del capítulo 16. Vamos a emprender nuestro viaje por las Sagradas Escrituras. Escuchemos. Segunda de Reyes, capítulo 16. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto en ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por el fuego a su hijo, según las abominaciones de las gentes que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó perfumes en los altos, y sobre los collados, y debajo de todo árbol umbroso. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y cercar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo Resín, rey de Siria, restituyó Elat a Siria y echó a los judíos de Elat, y los siros vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo, sube, y defiéndeme de mano del rey de Siria, y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová, y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente, y atendiólo el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, y tomóla, y transportó los moradores a Kir, y mató a Resín. Y fue el rey de Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y visto que hubo el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió a Urías sacerdote el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y Urías el sacerdote edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco.
Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que vino el rey de Damasco y hubo visto el altar, acercóse el rey a él y sacrificó en él. Y encendió su holocausto y su presente, y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus pacíficos junto al altar. Y el altar de bronce que estaba delante de Jehová, hízolo acercar delante de la frontera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y púsolo al lado del altar hacia el aquilón. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, diciendo: En el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y el presente de la tarde, y el holocausto del rey y su presente, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su presente y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre de holocausto y toda la sangre del sacrificio, y el altar de bronce será mío para preguntar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz las cintas de las basas, y quitóles las fuentes. Quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y púsolo sobre él solado de piedra. Asimismo la tienda del sábado que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera del rey, mudólos del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Lo demás de los hechos de Acaz que puso por obra, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió el rey Acaz con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Ya estamos entonces en el capítulo 16 de Segunda de Reyes. Ya hemos avanzado más de la mitad de este libro, que también entra en el grupo de los libros históricos. En este capítulo entra en acción entonces Acaz, que se viene a convertir en el 12º monarca de Judá. Y bueno, aquí hay un contraste, porque su padre Jotam y su abuelo Uzías o Azarías, como tenía estos dos nombres, habían sido leales a Dios, es decir, habían instado el pueblo a volver su corazón a Dios. Pero aquí entonces este hombre hizo lo malo, dio la espalda al Señor para seguir tras los ídolos y los falsos dioses. Consecuentemente, el Señor Jehová permitió que Resín, el rey de Siria, y Peca, el rey de Israel, pusieran sitio a Jerusalén, combatieran esta ciudad a consecuencia del continuo pecado de este rey. Acaz intentó sobornar al rey de Asiria, a Tiglat-Pileser III. Él le ofreció entregarle tesoros del templo mientras estaba en Damasco, pues para unirse con Tiglat-Pileser. Él vio un altar, y este altar que él vio ordenó copiarlo con la ayuda del sacerdote Urías. Desafortunadamente utilizó materiales del templo para construir el nuevo altar, que se cree que debía reemplazar el altar que había hecho Salomón. Esto que nos relata el versículo 3 nos dice detalladamente que este hombre, este rey, estuvo tan sumergido en el pecado que aquí hay una referencia al sacrificio de niños, que era una práctica típica de los cultos al dios Moloc. Y aquí leemos entonces que él hizo prácticas abominables y aún hizo pasar por fuego a su hijo. Qué corrompido estaba el corazón de este rey. Apenas a los 20 años que inició su gobierno, entregó a este pueblo a la más ardiente idolatría. Aquí nos relata con detalle todo lo que hizo él, cómo despojó el altar que tenía conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey venía de Damasco, y él despojó, quitó el altar de bronce que estaba delante de Jehová, quitó el mar de bronce, empezó entonces a despojar de las riquezas que habían quedado como la parte administrativa, todos los tesoros que tenía el
templo del Señor. Y este hombre se vendió al pecado, este hombre se entregó a la idolatría, quitó las fuentes, quitó el mar donde estaban los bueyes de bronce, los que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Es decir, este hombre acometió terrible miseria, no solamente espiritual, sino material para el pueblo con Dios, a pesar de que el pueblo había gozado de unos años donde los reyes habían estado dirigiéndose por la voluntad de Dios, como había sido el rey Usías, que había gobernado 52 años, y Jotán, que él, reinó poco, reinó 16, pero ya habían entre esos dos reyes, había entonces una buena cantidad de años, 68 años. Sin embargo, estas condiciones que suscitan el desvío del corazón de los reyes hace ver que la decisión del pueblo de haber pedido rey no había sido la más acertada, que lo único que realmente garantiza que haya la paz, que haya la bonanza, que el pueblo se adueñase de las bendiciones que habían pronunciado allí en el monte. Recordemos que estaba el monte Ebal, donde se habían pronunciado las maldiciones, y el otro monte. ¿Recuerdan el otro monte donde se habían pronunciado las bendiciones? El monte, recuerdo. Allí, para adueñarse de esas bendiciones, había un solo camino. Hay un solo camino. Y es el amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, cumplir fielmente su propósito. Y aunque ellos habían visto que querían ser como las demás naciones, eso implicó también el continuo pecado. Así como las demás naciones, ellos quisieron reyes como las naciones que estaban a su alrededor, y eso implicó también un desatino a su fe. Imagínense al punto que llegó este rey de despojar las riquezas que había dejado Salomón en el templo, y no solamente eso, sino llegó al extremo de llegar entonces a ofrecer sacrificios humanos, actos totalmente abominables a los ojos de Dios. Y nos dice entonces el escritor de este capítulo, pues, que los hechos que puso por obra este hombre Acaz estaban todos escritos en las crónicas de los reyes de Judá. Y efectivamente, cuando entremos al capítulo de crónicas o a los libros de crónicas, vamos a ver con mayor detalle todo lo que se hicieron en los reyes del sur. Y aquí entonces entra una nota esperanzadora, porque entra en el lugar de Acaz. Una vez que muere Acaz, entra a reinar su hijo Ezequías. Y vamos entonces a seguir viajando con este rey Ezequías. Maravillosas cosas logró el Señor hacer, reformar a su pueblo a través de la dirección de este rey. Cosas muy lindas que hay que resaltar, y aunque la historia de estos monarcas está más ampliado en los libros de crónicas, pues aquí nos dan un preámbulo bastante agradable y reconfortante, el saber que a pesar de la maldad, pues el Señor siempre levanta hombres dispuestos a trabajar con amor por su obra. Escuchemos entonces el siguiente capítulo. Segundo de Reyes, capítulo 17. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo en ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que antes de él habían sido. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y pagábale tributo. Hasta el rey de Siria halló que Oseas hacía conjuración, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria partió contra todo el país y subió contra Samaria, y estuvo sobre ella 3 años.
En el año 9 de Oseas tomó el rey de Asiria a Samaria y transportó a Israel a Asiria, y púsolos en Hala y en Abor, junto al río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Porque como los hijos de Israel pecasen contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temiesen a dioses ajenos, y anduviesen en los estatutos de las gentes que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los de los reyes de Israel, que hicieron. Y como los hijos de Israel palíanse cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fuertes, y se levantasen estatuas y bosques en todo collado alto, y debajo de todo árbol umbroso, y quemasen allí perfumes en todos los altos, a la manera de las gentes que había Jehová traspuesto delante de ellos, e hiciesen cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, pues servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová protestaba entonces contra Israel y contra Judá, por mano de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por mano de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos, y su pacto que él había concertado con sus padres, y sus testimonios que él había protestado contra ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las gentes que estaban alrededor de ellos, de las cuales les había Jehová mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Y dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, e hiciéronse vaciadizos 2 becerros, y también bosques, y adoraron a todo el ejército del cielo, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y diéronse a adivinaciones y agüeros, y entregáronse a hacer lo malo en ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel, y quitólos de delante de su rostro, que no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios. Antes anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová toda la simiente de Israel, y afligiólos, y entrególos en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque cortó a Israel de la casa de David, y ellos se hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam reempujó a Israel de en pos de Jehová, e hízoles cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta tanto que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había él dicho por mano de todos los profetas sus siervos. E Israel fue transportado de su tierra a Siria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, y de Cuta, y de Aba, y de Amat, y de Serfabaim, y púsolos en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Entonces dijeron ellos al rey de Asiria, las gentes que tú traspasaste y pusiste en las ciudades de Samaria no saben la costumbre del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en ellos, y aquí los matan, porque no saben la costumbre del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó, diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vayan y habiten allí, y enséñenles las costumbres del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían transportado de Samaria, y habitó en Betel, y enseñóles cómo habían de temer a Jehová. Mas cada nación se hizo sus dioses, y pusiéronlos en los templos de los altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, y los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Asma. Los hebeos hicieron a Nisbat y a Tartac, y los de Serfabaim quemaban sus hijos al fuego a Drachmelech y a Anamelech, dioses de Serfabaim. Y temían a Jehová,
E hicieron del pueblo bajos sacerdotes de los altos, quienes sacrificaban para ellos en los templos de los altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las gentes de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como primero, que ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales había Jehová hecho pacto, y les mandó, diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les sacrificaréis. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis dioses ajenos. Y no olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Empero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y juntamente sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Bueno, aquí la historia la retoma en el reinado del norte y una respuesta contundente por mano de Jehová. La triste condición de estas 10 tribus al norte que nunca procuraron agradarle en la integridad y en la hermosura de la santidad al Señor, vemos acá el resultado, el triste y penoso resultado de la continua desobediencia, de los terribles pecados que llevaron diariamente estos reyes e incitaron al pueblo a vivir impíamente. Aquí nos dice, pues, es la referencia del último rey del reinado del norte, y este rey, pues, se llamó Oseas, y él representó en sí, pues, el último rey, la última dinastía de los 9. Recordemos que en esta historia de Israel, en esta historia que duró aproximadamente como unos 200 años de su reinado, porque los periodos de reinado fueron breves, un aproximado de 200 años, el rey del norte tuvo 19 monarcas, de las cuales descendían 9 dinastías. Habían 9 dinastías, o hubo 9 dinastías durante los reyes de Israel, y todos los reyes fueron malos. No hubo un solo rey que instara a la santidad, que buscara el rostro de Jehová y sirviera limpiamente bajo los conceptos del Señor. Y notamos acá que el monarca asirio Salmanasar, en el año 727 y 722 a.C., inició el sitio de Samaria. Pero la historia nos revela que su sucesor, Sargón II, fue quien tomó la ciudad y se llevó cautivo a todos sus habitantes, de manera que el reino de Israel desapareció aproximadamente en el año 722 a.C., y su pueblo fue llevado a la cautividad por Asiria. Aquí entonces vemos que de una forma nítida, transparente, el escritor de Reyes explica las razones de la caída y la cautividad de este reinado. Era la consecuencia inevitable de sus pecados. De acuerdo a lo que nos revela el profeta Oseas, la cautividad de Israel nunca ha terminado. Aquí vemos detalladamente cómo Dios manifiesta por boca de sus profetas la consecuencia del desvío de estas tribus, pues nos dice que ellos le servían a los dioses, a los cuales el Señor en reiteradas oportunidades le había dicho que no debían hacer esto, a tal punto que ellos llevaron
a hacer sacrificios humanos. Jehová les amonestaba a Israel y a Judá por medio de sus instrumentos, como lo fueron los profetas y los videntes. Así también se le llamaba a los profetas, y le decían: volveos de vuestros malos caminos y guarden mis mandamientos y mis caminos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que el Señor ha prescrito a sus padres, y los cuales han sido recordados en numerosas oportunidades por los profetas que Dios le ha enviado. Pero triste y lamentablemente, duros de cerviz, ellos no obedecieron, antes endurecieron su corazón, así como sus padres, los cuales estuvieron errantes por 40 años en el desierto. ¿Y qué hicieron? Estos hombres, estas tribus del norte, desecharon los estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito, y se fueron tras la vanidad. Hicieron lo vano, así tal cual el resto de las naciones que estaban a su entorno, a las cuales ya Jehová le había indicado que no hiciesen de la manera que estas naciones habían hecho, porque gracias a estas multitudes de abominaciones Jehová había raído estos pueblos por su continuo pecado. Pero ellos dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y fueron y se hicieron imágenes fundidas, aquellos 2 becerros que hasta la fecha sigue siendo aguijón para el pueblo de Dios, porque este hombre Jeroboam, al hacer estos 2 becerros y colocarlos en Betel y en Dan, instó rigurosamente al pecado. Y siempre que se menciona a Jeroboam se hace la alusión: el que hizo pecar a Israel. Y se fueron entonces a adorar a los becerros fundidos, también a las imágenes de acera, y adoraron a todos los ejércitos de los cielos, y llegaron a servirle a Baal. E hicieron pasar sus hijos y sus hijas por fuego, y se dieron a las adivinaciones, a los agüeros. ¿Saben que estos son prácticas de ocultismo? Y hay una que nosotros también hemos heredado. Esto de agüeros es a través de los vuelos de las aves predecir el futuro. Y lo digo porque en mi país y aquí en Panamá también he notado que hay unos ciertos pájaros que cuando cantan o se manifiestan, las personas dicen: alguien se va a morir. Esa práctica insignificante que usted ve, eso se le llama agorero. Aquellas personas que a través de los vuelos de los pájaros o de los cantos predicen el futuro. Y lo he escuchado hasta por boca de gente que conoce la iglesia: ay, mira, llegó este pájaro, ay, ese es seguro que se va a morir alguien, y se muere. Y después esa persona dice: ¿vio? Le dije que alguien se iba a morir. Cuando el pájaro tal canta, eso es efectivo, va a haber un muerto. ¿Qué le parece? Algo tan insignificante, pero que trae desobediencia, y no está bien a los ojos de Dios que nosotros nos apeguemos también a estas prácticas. Esto, no sé, aquí nosotros podemos ver que son pequeñas cosas que uno quizás va heredando como cultura, pero que al reconocerla, identificarla por medio de la palabra de Dios, deben ser desechadas. Esas cosas que por muy insignificantes que se ven, debemos corregir. Yo recuerdo que en Venezuela, donde yo vivía, hay un animalito, un ave, que le llaman alcaraván. Y cuando ese pajarito pasaba por su casa y cantaba algo, alguien decía: ajá, por ahí hay una señorita que se está haciendo pasar por señorita, pero ya no es señorita. Y así cosas, así pues, pasaban. O por ahí hay alguna muchacha que está embarazada. Y situaciones así que se veían, y que ahora cuando uno va conociendo de lo que dice la palabra de Dios, se da cuenta que eso es pecado, es ser agorero a través de
los vuelos de los pájaros, de los cantos, las personas predicen sucesos en el futuro. Y eso son prácticas demoníacas. Eso está malo, eso es pecado. Eso es abominación a los ojos de Dios. Así que hay cosas que uno por cultura heredó y no sabe el trasfondo, pero la palabra de Dios como un espejo nos hace ver si estamos bien peinados, si estamos bien acicaladitos, si estamos bien. Entonces, al nosotros notar esto y entender esto, nos damos cuenta que esas prácticas causaron tanto enojo a Dios que hubo un punto límite, que fueron casi 200 años de reinado de estos reyes. Fueron 19 reyes y este tiempo de monarquía en el norte, de estos 19 reyes, ni uno, óigase bien, ni un rey. Fueron 200 años prácticamente el Señor tolerando, viendo, tratando de ver en ellos cambios, y cada día más enojaban al Señor porque hacían cosas terribles. Y entonces esto que nosotros vemos y nosotros vamos descubriendo, oye, esto lo hemos heredado, eso hay que desecharlo. No está bien. No está bien. Eso de escuchar los búhos y de escuchar esto y decir, ay, va a haber un muerto, o entra una mariposa de esas negras, ay, eso es que va a haber alguna desgracia. Exacto, esas son cositas que uno veía. Yo por lo menos yo lo escuchaba decir de mi mamá era una mujer del campo, y son cosas con que ellos se van criando y uno como que las va heredando, hasta que después, cuando uno va entendiendo la palabra de Dios, eso está mal. No debemos caer en eso, porque son esas pequeñas cosas que van destruyendo y minando nuestra fe, a tal punto que cuando venimos a caer en cuenta, estamos haciendo cosas que no están bien a los ojos de Dios. O eso de que uno dice, bueno, no, yo no puedo dar la sal el lunes porque me cae pava, me da mala suerte, o acciones así, o no puedo entregarle una aguja a una persona en una mano porque eso es, y cosas así que no están bien, cosas que debemos corregir, de entender que no debemos estar envueltos en estas prácticas. Por todas estas cosas, por todas estas situaciones, Jehová se enojó de tal manera contra Israel que los quitó. Dice que los quitó de delante de su rostro. Imagínense, no quedó sino solo la tribu de Judá, aunque la tribu de Judá también estuvo en el caminar de los reyes de Israel, porque recordemos que hubo alianzas, como fue Josafat con el malvado Acab, que también trajo consecuencias severas al reinado del sur. Entonces, el Señor se enojó y desechó toda la descendencia de Israel y los afligió, de tal manera que los hizo caer en manos de saqueadores hasta echarlo de su presencia. Hubo tal repudio del Señor porque esto no tenía justificación. El Señor los instruía a través de la voz de sus profetas, a través de cada siervo de Dios, les daba a entender que no era esa la actitud que ellos debían abrazar. Pero ellos persistieron en hacer desobediencia, y ya hay un punto en que el Señor entonces hace que el juicio caiga sobre aquellas personas, en este caso sobre el pueblo que no obedeció su voz. Sí vamos a ver más adelante excepciones, que hubo gente del norte que se adherió al reinado del sur y que sí mantuvo esa mente clara, esa visión clara, al no ir tras dioses ajenos, al mantenerse en integridad, en concepto de lo que es el temor de Dios, porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y esto es importante resaltarlo, hermanos, porque si usted analiza la palabra de Dios, siempre ha habido un pequeño remanente que se ha mantenido diferente, aislado del pecado, es decir, ve con horror el pecado. Y siempre ha habido en las distintas épocas de la historia, siempre ha habido esas personas que han prevalecido.
que han mirado con mucho amor el regalo de la salvación de Dios. Y eso ha sido prácticamente en todos los tiempos. Entonces procuremos nosotros ser parte de ese pequeño remanente, que no entremos en la multitud de los errados, en la multitud de los que se creen sabios en su propia opinión. Y es menester que nosotros entendamos que aunque hayan 4 nada más que tengan la mente clara y digan, no voy a hacer esto porque esto es contra lo que el Señor me ha mandado, aunque usted vea todo el resto inclinándose a hacer las cosas malas, mantenga siempre esa firmeza, esa templanza que nos va a permitir ser diferente, porque eso es lo que Dios siempre ha demandado de su pueblo, ser un pueblo único, singular, ningún otro semejante sobre la tierra a este pueblo. Entonces, esto nos debe a nosotros hacer recapacitar y despertar. ¿Será que yo soy igual que los demás? ¿Hay una diferencia? Esto se lo pueden preguntar los niños en la escuela, los jóvenes en el colegio, si ellos ven que están igualitos, porque hay otra cosa que hay que recordarle, y es que muchos de los hijos de Dios tienen el efecto camaleón. Donde llegan, se apegan y agarran su color. Entre mundanos son muy buenos mundanos, y entre los cristianos pues son muy buenos cristianos, pero tienen el efecto camaleón. No tienen una personalidad definida. Padecen lo que se conoce como el mimetismo. Se adhieren el color del lugar donde están. Dios nos libre. Esto sucedió con el pueblo de Israel. Ellos llegaron allí a esas tierras que el Señor les entregó para que ellos conquistaran, y ellos no talaron a todas las personas. Dejaron muchos habitantes, de los cuales les sirvieron como aguijón, y más adelante ellos, lejos de mantener esa particularidad que el Señor quería ver en ellos, ellos se apegaron, adoptaron estas prácticas asquerosas que ellos tomaron, a tal punto que el Señor entonces trae al rey de Asiria y gente de Babilonia y los lleva, toda la capital, todo este personal que estaba acá, viene y los lleva a Siria. Los asirios, ¿qué hicieron? Transportaron a todas las tribus de Israel y las mezclaron con otras etnias minoritarias. Entonces, ¿qué se desarrolló? Los matrimonios mixtos entre los israelitas y los extranjeros. ¿Y cuál fue el resultado de estos matrimonios mixtos? Lo que se conoce como los samaritanos. Entonces, los samaritanos eran odiados por los habitantes de Judá en la época de Esdras, así como los judíos en el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque no eran genuinos, no eran legítimos. Ellos pasaron a ser híbridos. Los samaritanos pasaron a ser híbridos. ¿Por qué? Porque eran la mezcla, el resultado de la mezcla entre las tribus de Israel y las demás etnias que se mezclaron. Entonces, ¿qué hicieron estos? Los asirios comenzaron a poblar lo que fue Samaria y estas tierras, y empezaron a notar que habían fieras como los leones que los mataban, y ellos entendieron, es que es Jehová quien está mandando estas fieras para que nadie viva acá. Entonces los asirios permitieron a los sacerdotes israelitas enseñar el culto de Jehová. Pero ¿qué culto iban a enseñar estos sacerdotes si también estaban deteriorados su fe? Pero en lugar de que estos sacerdotes instaran, es que no lo podían hacer, porque ellos no estaban bien parados ante los ojos de Dios. Por eso viene este castigo, porque aquellos a los cuales el Señor había dado la orden de que ellos vivieran los mandamientos de Dios y así los enseñaran, no habían hecho esto. Los sacerdotes, los levitas, los descendientes de Aarón que estaban propagados por toda la tierra de Israel y de Judá, y debían ser los atalayas en cuidar y poner por obra los mandamientos de Jehová, no lo hicieron. Y entonces el rey de Asiria los envía para que enseñasen los cultos de Jehová, y así no fueran atacados estos hombres por los leones.
¿Pero qué hicieron ellos? Bueno, aquí sucede una mezcla que se le conoce hoy en día como el sincretismo. ¿Y qué es eso? Bueno, que usted mezcla el cristianismo con cualquier otra religión y todos son salvos y todos son felices. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, en lugar de convertir a otros y confirmar la fe del pueblo cautivo, pues la actividad de los sacerdotes condujo a este mal llamado sincretismo, que es la fusión de diferentes creencias y prácticas religiosas. Aunque esto sucedió en el norte, pero en la parte del sur sí hubo una esperanza mayor, porque tenemos que hubo sacerdotes escribas como lo fue Esdras, que instó a regresar su alma y su corazón a la obediencia a los mandamientos de Dios. Pero en el norte no fue así. En el norte no hubo personal que mantuviera su identidad, que valorara su identidad. Durante estos casi 200 años de los reyes, de estos 19 reyes, de estas 9 dinastías, hubo una terrible descomposición espiritual, a tal punto que el Señor entonces los manda, los rae, los saca de Samaria, los lleva a Siria. El rey de Asiria manda a poblar estas tierras, los leones los matan, envían sacerdotes de regreso para que ellos enseñen la ley de Jehová y pudieran entonces habitar en esas tierras, pero lejos de mantener la identidad, los sacerdotes entonces dan origen a lo que se llama el sincretismo, y todos esos lugares que tenían habitantes con distintos ídolos, pues lo fundieron, es decir, lo acoplaron a los preceptos y a las cosas y a los cultos del Señor. Así de triste llegó esta situación. Y de esa manera, en el año 722 antes de Cristo, Samaria, que es la capital del reino del norte, cae súbitamente como consecuencia de haber dado las espaldas al Señor Dios Todopoderoso. Esto nos debe confirmar cada día más que el Señor es fiel. Esto que experimentó el reino del norte estaba ya advertido en las maldiciones que se encuentran escritas en Deuteronomio capítulo 28, y lo había recordado también el profeta Samuel. Entonces, esto que está sucediendo acá nos debe hacer a nosotros temblar y a la vez confiar en el Señor, porque el Señor es fiel. Cuando Él promete galardón, Él lo cumple, pero cuando promete castigo, también lo cumple. Entonces nosotros debemos entender, a medida que vamos conociendo la historia del pueblo de Israel y todos sus procesos, esto nos llena de esperanza, porque naciones más poderosas, más fuertes que Israel, hoy en día solo son historias. Sin embargo, el pueblo de Israel, lo que quedó, aún está allí, y este pueblo, Israel, pasa a ser como el reloj profético de nuestra fe, porque a través de este pueblo el Señor se muestra, es una evidencia. El pueblo judío es una evidencia fiel, clara y contundente de la existencia del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Israel. Entonces, todas estas cosas que aunque uno diga, bueno, pero esto pasó hace tanto, imagínense, estamos hablando de 722 años antes de Cristo, y Cristo se divide la historia. Cuando Él nace, entonces comienzan los años antes de Cristo y después de Cristo. El Señor entonces ya han transcurrido casi 2000 años que Jesucristo vino al mundo. Y estos siglos, estos milenios que han ocurrido nos deben a nosotros hacer entender que la historia tiene las consecuencias de cada una de las malas decisiones que tomó el pueblo. Entonces nosotros tenemos que ser muy prudentes y estar confiados. Aunque estas cosas a veces nos turben, nosotros podemos decir que estamos confiados porque el Señor, como lo revela en la palabra a través del profeta Samuel, Él pone el quitarreyes, de Él son los tiempos. Siempre habrá un pueblo que se mantenga fiel a los preceptos del Señor. La mayoría le dará la espalda, pero usted decide a qué grupo desea pertenecer.
Segunda de Reyes, capítulo 18. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los altos y quebró las imágenes y taló los bosques e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban perfumes los hijos de Israel, y llamóle por nombre Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Después ni antes de él no hubo otro como él en todos los reyes de Judá, porque se llegó a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová fue con él, y en todas las cosas a que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus términos, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortalecida. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria, y cercóla. Y tomáronla al cabo de 3 años, esto es, en el sexto año de Ezequías, el cual era el año 9 de Oseas, rey de Israel, fue Samaria tomada. Y el rey de Asiria traspuso a Israel a Asiria, y púsolos en Ala y en Abor, junto al río de Gozán, y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios, antes habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, ni las habían escuchado, ni puesto por obra. Y a los 14 años del rey Ezequías, subió Semnaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fuertes de Judá, y tomólas. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria en Laquis: Yo he pecado, vuélvete de mí, y llevaré todo lo que me impusieres. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces descompuso Ezequías las puertas del templo de Jehová y los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y diólo al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió al rey Ezequías desde Laquis contra Jerusalén a Tartán y a Rapsaris y a Rapsapsis con un grande ejército, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y pararon junto al conducto del estanque de arriba, que es en el camino de la heredad del batanero. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliacim, hijo de Hilcías, que era mayordomo, y Semna, escriba, y Joab, hijo de Asaph, canciller. Y díjoles Rapsapses: Decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria: ¿Qué confianza es esta en que tú estás? Dices, por cierto, palabras de labios: Consejo tengo y esfuerzo para la guerra. Mas, ¿en qué confías? ¿Qué te has rebelado contra mí? He aquí tú confías ahora en este bordón de caña cascada, en Egipto, en el que si alguno se apoyare, entrarále por la mano y se le pasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís: nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es aquel cuyos altos y altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Por tanto, ahora yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú pudieres dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues harás volver el rostro de un capitán, el menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto por sus carros y su gente de a caballo? Además, ¿he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliacim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joab a Rapsapses: Ruégote que hables a tu siervo siriaco, porque nosotros lo entendemos,
y no hables con nosotros judaico a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y Rabsacés les dijo: ¿Hame enviado mi señor a ti y a tu señor para decir estas palabras, y no antes a los hombres que están sobre el muro para comer su estiércol y beber el agua de sus pies con nosotros? Paróse luego Rabsacés y clamó a gran voz en judaico, y habló, diciendo: Oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no se engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano, y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: de cierto nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No oigáis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz, y salid a mí, y cada uno comerá de su vid y de su higuera, y cada uno beberá las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las gentes ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde el dios de Serfabaim, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de las provincias ha librado a su provincia de mi mano, para que libre Jehová de mi mano a Jerusalén? Y el pueblo calló, que no le respondieron palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Entonces Eliacim, hijo de Hilcías, que era mayordomo, y Sebna el escriba, y Joa, hijo de Asaph, canciller, vinieron a Ezequías, rotos sus vestidos, y recitáronle las palabras de Rabsacés. Hermoso, ¿verdad? Es saber que en medio de dificultades se levanten hombres confiados en el Señor. Y bueno, esta preciosa historia que inicia acá con el mandato de el rey Ezequías. Me encanta mucho el relato del rey Ezequías. Sí cometió errores como seres humanos aquí. De hecho, en el capítulo se nos revela un error que comete, pero a pesar de que venía su padre a casa, había sido malo, había hecho pasar a sus hijos también por fuego. Y aquí vemos este contraste, que aunque el padre fue malo, en él hubo la necesidad de servir a Dios en la hermosura de la santidad. De una manera muy linda, el escritor de Reyes relata que este rey comenzó a reinar precisamente cuando Oseas, el último rey del norte, estaba en el tercer año de su reinado. Y cuando Ezequías comenzó a reinar, contaba con la edad de 29 años. Contaba con la edad de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. Y su mamá se llamaba Abi, hija de Zacarías. Y qué lindo ese versículo que nos dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y hace esta etiqueta y esta parte especial que el Señor declara sobre David, que dice que él hizo las cosas que había hecho David su padre, conforme a David su padre. Qué lindo, ¿verdad? Cuando el Señor sigue dando testimonio por los años de la fidelidad y la obediencia de sus siervos. Y él quitó los lugares altos, lo que los reyes anteriores no habían hecho. Por ejemplo, esto no lo había hecho Jotán, no lo había hecho Uzías, no lo había hecho Amasa. Estos reyes habían adelantado, habían hecho muchas cosas buenas, pero el escritor de Reyes nos dice que los altares, los lugares altos no se habían quitado. Y aquí entra este reformador. Él quita todos estos lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E incluso hace la mención de que esta serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces, imagínense cuántos años
habían transcurrido desde que Moisés había hecho esta serpiente en el desierto? ¿Cuántos años habían transcurrido ya? Y estaba allí vigente esta serpiente y la tenían como a símbolo de adoración, pues le quemaban incienso los hijos de Israel. Y esto nos da a entender cuántas cosas, cuántas reformas necesarias había hecho el rey Ezequías. Aquí nos dice que Ezequías destruye toda cosa que entorpecía una entrega genuina al Señor. Y nos dice el versículo 5, lindo versículo, que en Jehová, el Dios de Israel, había puesto su esperanza. Qué lindo, ¿verdad?, que de nosotros se diga esto, que nosotros hemos puesto nuestra esperanza en el Señor. Qué lindo este detalle que nos revela el escritor de Reyes, porque él siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová que él había dado a conocer por mano de su siervo Moisés. Y Jehová estaba con él. Miren qué linda manera de expresar el escritor. A donde quiera que él salía, el Señor lo prosperaba. Y él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Sin embargo, aquí hay una parte que nos da a entender que flaqueó la confianza del rey Ezequías, porque este rey le impuso, Sennacherib le impuso un alto tributo a Ezequías para él poderlo como que dejar. Y Ezequías, pues, podemos decir que siguió el mal ejemplo de su padre Acaz, tomó de los tesoros del templo y los entregó al rey de Asiria. Esos tesoros que él mismo había procurado, porque nos habla de los quiciales de las puertas, de las ventanas, que él mismo había mandado a cubrir de oro, y después los despojó para entregárselos al rey de Asiria, y así él no lo siguiera molestando. Entonces es un detallito que aquí podemos ver como que pensó más en la lógica que en buscar un poquito más con fervor la respuesta de Dios ante esta situación. Sin embargo, vemos que precisamente estando Ezequías en el poder, en el reinado del sur, es cuando Samaria es sitiada precisamente por el rey de Asiria y es transportada. En ese periodo en que él está gobernando, él ve entonces cómo las tribus de Israel, las que estaban ubicadas al norte, fueron raídas de la tierra que Jehová les había dado como heredad, producto del castigo que el Señor había pronunciado por Moisés, y que debido a las multitudes de pecados, Jehová entonces quita el rostro de estas tribus y permite que sea invadida. Y en este tiempo precisamente se hallaba entonces Ezequías gobernando. Entonces podemos también deducir que esto atemorizó bastante la vida de este rey, a tal punto que él doblegó y le entregó riquezas al rey de Asiria como para que su pueblo no fuese víctima, al igual que el reinado del norte, de este sitio y de esta catástrofe que trajo sobre el pueblo de Dios. Sin embargo, nos dice aquí que el rey, Sennacherib, se jacta ante Dios, porque después que el rey le había enviado todos esos tesoros y Ezequías a lo mejor pensaba que ya estaba guardado, resguardado, que ya no se iban a meter más con él. No pasó así, porque el rey de Asiria manda a Sennacherib y manda a Rabsaris y a Rabsapses con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron a Jerusalén y empezaron a acampar allí en el acueducto de Están, que por cierto, en el gobierno de Ezequías se construyeron tremendas obras arquitectónicas de mucho beneficio, como fueron los acueductos. Eso también se le atribuye al buen reinado del rey Ezequías. Y este hombre entonces manda a dar un mensaje muy duro
al rey Ezequías y a todo su reino. Y les pregunta, ¿y qué confianza es esta en que te apoyas? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que tú te estás rebelando contra mí? ¿Te vas a apoyar en Egipto? ¿Te vas a apoyar en él? ¿O es que tú nos vas a decir que te vas a apoyar entonces en los dioses de los cuales Ezequías le ha talado los altares? Mira qué confundido estaba este general, porque precisamente sí, Ezequías había talado estos altares, pero no eran de Jehová, eran paganos estos altares que el rey Ezequías había mandado a talar. Y este hombre le argumenta duramente sobre todas las victorias que ellos habían obtenido de demás países, de otras naciones. Y él le pide que no se lo esté pronunciando. Miren, estos embajadores de Ezequías le dicen, mira, ellos conocían el arameo. Le decía, mira, no, estaban familiarizados con el arameo, con esta lengua. Y él le dice que no le hablen en judaico, sino que en arameo, porque ellos conocían, estaban familiarizados. Esto nos da a entender que ellos estaban familiarizados con esta lengua. Aunque en el tiempo de Cristo, pues también se hablaba arameo. Cristo nos revela la palabra de Dios que pronunciaba palabras en arameo, que estaba bien conocido por los habitantes judíos de Palestina. Y estos hombres, para atemorizar a todo el pueblo, pues les habla en su idioma judaico y les da a entender el mensaje que el rey de Asiria le había hecho llegar. Y les instaba de una manera jactanciosa: no escuchen Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. Hagan paz conmigo y salgan a mí, que yo les voy a dar que ustedes coman uvas, que ustedes tomen sus tierras que son fértiles. Yo los voy a sacar de aquí y los voy a colocar en una tierra así como la suya. Mire la manera sutil en que él estaba tratando de envolver y debilitar la confianza que tenía Ezequías y sus seguidores hacia la mano del Señor. Y con todo esto, la orden del rey fue dada. Nadie responda nada. Estos generales se jactaron, se vanagloriaron de un poder que ellos habían manifestado al haber tomado varios países, entre esos, pues nada más y nada menos que sus hermanos, las 10 tribus que estaban ubicadas en el norte. Y por supuesto, a la lógica humana, con todo lo que habían alcanzado, era para tenerles temor. Sin embargo, la orden del rey es: no respondan nada, y así lo hicieron. Quedaron en silencio. Escucharon todas las amenazas que este rey había mandado a decir Ezequías por medio de sus embajadores, y allí quedó. Y las historias pues, que vamos a seguir viendo nos va a llenar más de fe, porque realmente es lindo poder degustar la gran voluntad del Señor cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Es como decía el canto que les compartí: somos bendecidos, dormimos tranquilos, porque sabemos que Dios tiene el control. Qué lindo cuando en nosotros se llena nuestra alma de esa paz que el mundo no la da, esa paz que el Señor nos ha otorgado. Y esa paz podemos decir que comienza con la confianza que tienen los hijos de Dios en el gran yo soy. Entonces, ya para mañana, con la ayuda de Dios, seguiremos avanzando en los siguientes capítulos, que son majestuosos, son hermosos. Ver cómo el Señor se vistió de cala al defender a su pueblo cuando le buscó en la hermosura de su santidad. Entonces, estos capítulos que vendrán a continuación, que mañana los daremos, serían entonces 19, 20 y 21, nos llenarán más de fe, porque se nos presentará a un Dios tan maravilloso, tan perfecto, que cuida de todo. Y esto nos debe llenar de confianza, nos debe llenar de tranquilidad, y esa paz que sobrepuja todo entendimiento humano debe reinar en nuestros corazones. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos con los capítulos del día de hoy. Vamos a tener la oración de cierre para saludar a nuestros queridos y fieles oyentes. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes bendiciones. Estamos, Señor, agradecidos contigo por tu amor, por tu cuidado y por tu protección. Te adoramos, Señor, y te exaltamos,
porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues sabemos, Señor, que no hay hombre delante de tu divina presencia que no peque en pensamientos, en palabras, en acciones. Considera nuestra humana fragilidad, oh Dios, y ayúdanos cada día más a amarte, a vivir en santidad como tú quieres que tus hijos vivamos este camino, Señor, que nos lleva a esa patria celestial. Guarda, oh Dios, a cada oyente. Delante de ti están. Te presentamos los niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos, oh Dios. Gracias por los que han sido sanados. Seguimos orando por aquellos que necesitan tocar ese borde de tu manto, Señor, para que virtud salga de ti. Gracias, Señor, porque tú siempre estás dispuesto a amar, a proteger, a sanar a aquellos que confiadamente se acercan a ti. Quédate siempre con nosotros, Señor, es nuestra gran necesidad. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.